Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros. En otra reflexión más, palabra de esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, de ya este 4 de diciembre del 2025. Oficialmente hemos arrancado ya este último mes. Esta semana arrancó el último mes del año, donde bueno, pues ya prácticamente estamos cerrando el año. Ya vienen los convivios, ya vienen las fiestas, las cenas. Pero sabe que es lo mejor de todo, que estamos vivos y damos muchas gracias a Dios porque estamos vivos, porque tenemos a Dios de nuestro lado y tenemos su palabra. Yo le pido por favor que me acompañe ahí en su Biblia. Vamos a leer un pasaje del Nuevo Testamento y es nada más y nada menos que el libro de los Hechos. Acompáñenme por favor ahí a Hechos capítulo 2. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 2. Recordando que estamos haciendo nuestras reflexiones, donde nosotros estamos haciendo nuestras reflexiones semanales de acuerdo a las predicaciones dominicales. Y el domingo pasado, Pastor Arturo Muro predicó acerca de las promesas de fe. El tema estuvo centrado en la gratitud. Él habló acerca de la gratitud. Y de ahí, bueno, pues se hizo la invitación para las promesas de fe, ¿no? Y hablar de promesas de fe, pues obviamente es hablar de dinero, un tema que normalmente no gusta mucho en las iglesias, donde de repente los pastores o los líderes se sienten un poquito incómodos al hablar del dinero porque implica el pedir dinero, ¿no? El pedir dinero a los congregantes. Sin embargo, también es muy cierto que muchos han abusado de las escrituras para pedir dinero. Entonces quiero tomar este pasaje, el pasaje de hoy creo que es muy importante porque ha sido uno de los pasajes más manipulados para pedir dinero en la iglesia. Y sobre este pasaje quiero hacer la reflexión para que si usted se anima a participar con nosotros en promesas de fe, pues lo hagamos con un corazón correcto y no a través de una manipulación de un pasaje de las escrituras. Por eso le pido por favor que me acompañe ahí a lo que sería el capítulo 2 del libro de los Hechos. Yo veo que aquí ya tengo saluditos, quiere decir que todo esto corre muy bien. Entonces, si me lo permite, haré una breve oración y procederé a la lectura del pasaje y haremos la reflexión del mismo. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Dios Padre, cuántas gracias te damos porque eres bueno, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Qué bendición es encontrarte a través de tu palabra, Señor. Venir en el camino de nuestra vida y de repente encontrarte en el camino, mi Dios, sobre todo a través de tu palabra y saber qué es lo que te gusta, saber qué es lo que esperas de nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque es en ti y es a través de tu palabra, de lo que tú dices, mi Señor, que nosotros hallamos esperanza. Te damos gracias en el nombre de precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a la lectura del pasaje. Tengo aquí Hechos, capítulo 2. Lo voy a tomar a partir del verso 42. Si gusta seguirme ahí en su Biblia, por favor. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y ojo con el 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero le pido por favor que en realidad observe el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué le pedí que prestara atención ahí en el verso 45? Porque muchas personas han tomado lamentablemente este versículo para manipular
a los congregantes y decir, miren, ustedes tienen que traer todo a la iglesia, porque está en la Biblia, ¿no? Dice ahí Hechos 2:45 que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. No, bueno, la Biblia dice de entrada que lo repartían, no que lo traían a una iglesia o a un líder, ¿no? Pero como siempre es importante, estudiemos el contexto, estudiemos el texto a través de su contexto. ¿Qué está sucediendo aquí? Tomen en cuenta que la iglesia se está formando. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se está formando en medio de un ambiente muy difícil. Jesús recién acababa de ser crucificado. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en realidad era reciente. No solamente eso, sino que sus discípulos, que todos sus seguidores, estaban siendo perseguidos por los principales judíos. Por eso es que es difícil hablar de una iglesia en un entorno donde, si lo vemos de esta manera, el líder acaba de ser crucificado, acaba de ser asesinado, condenado como el peor de los criminales. Y no solamente eso, sino que sus seguidores están siendo observados y perseguidos, ¿no? Y entonces, para que la iglesia pueda mantenerse en medio de este ambiente, pues la palabra clave es el perseverar. Es necesario perseverar. Y el pasaje que leímos inicia hablando de que la iglesia se mantenía perseverando en 4 cosas, ¿no? La doctrina. Es importante que una iglesia, para que una iglesia se mantenga, mis hermanos, una iglesia no se va a mantener si la modernizamos, si le ponemos foquitos, si le ponemos humo, etcétera, que se ven muy padres, no lo niego, ¿no? Pero una iglesia va a permanecer si persevera en la doctrina, en la enseñanza de la palabra y del evangelio, en la comunión, en las relaciones interpersonales entre los hermanos. No es en las redes sociales, no se trata de a ver cuántos likes logro hoy y seguramente le voy a ganar al pastor David Pedraza, que ya vi que me está mandando saludos. Seguramente, amigo, yo voy a tener más likes que tú y cosas por el estilo que son banales. Eso es Hebel, eso es humo, eso se esfuma. No, hay que permanecer en la comunión, en el tú a tú, en el tú conmigo, en el yo contigo. Hay que permanecer en el partimiento del pan. Y recuerde usted que el partimiento del pan está hablando de la mesa del Señor. ¿Y qué es la mesa del Señor? La esperanza de que Cristo vuelve. Iglesia, tenemos que permanecer en la esperanza de que Cristo vuelve. Si tú y yo nos juntamos, pero no tenemos esa esperanza, perdóname, somos un club más. Somos el Alfa, somos el Club Rotario, lo que tú quieras. Tenemos que juntarnos para compartir la esperanza de que Cristo vuelve por nosotros. Y también dice, perseveraba en las oraciones. Y obviamente qué importante es la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la máxima muestra de nuestra dependencia de Dios. La iglesia tiene que depender totalmente de Dios. No de vender todas nuestras propiedades para ver si la iglesia se sostiene. La subsistencia de la iglesia, mis hermanos, en un entorno hostil se dio gracias al temor de Dios. Si revisamos el pasaje, dice que sobrevino temor a toda persona. Y entonces habla de muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Entonces, es importante, la iglesia en un entorno hostil muchas veces subsiste gracias al temor de Dios en los corazones de la gente. Y hoy la iglesia de Cristo necesita caminar en el temor de Dios. Los milagros no eran hechos para que los apóstoles mostraran su poder, que ya desde ese tiempo se tenía ese problema. Si leemos 2 de Corintios, Pablo habla de los superapóstoles, ¿no? De aquellos que les encantaba hacer espectáculo. Pero el propósito de los milagros no es otro sino el sembrar temor de Dios, este temor reverente. No estoy hablando de miedo a Dios, no estoy hablando de compartir un evangelio de condenación. Si no haces esto, Dios te va a castigar. No. Sembrar un temor reverente a Dios, que estemos conscientes que cuando estemos delante del Señor nos quitemos las sandalias porque estamos ante el ser santo, el ser 3 veces santo. ¿Por qué es importante el temor de Dios, mis hermanos? Porque el temor de Dios nos da unidad, nos permite crecer juntos.
Lo peor para una iglesia, mi hermano, es que cada quien camine según como cree que debiera caminar, en el camino que cada quien cree que debiera tomar. Porque entonces regresaríamos a los tiempos de los jueces, ¿no? Donde no hay rey en Israel y pues cada uno hace lo que bien le parece. Y entonces estaríamos hablando del fin de la iglesia. Es en la unidad, mis hermanos, es en la unidad que se buscaba en ese momento y con el propósito de fortalecer esa unidad que todos vendían sus propiedades y sus bienes para compartir entre ellos y cubrir necesidades y fortalecer la unidad. No se trataba de mantener económicamente a otros, sino de fortalecer la unidad de una iglesia que en ese momento estaba siendo perseguida. Le decía yo, presta atención sobre todo al 46, porque ahí está lo verdaderamente importante. La iglesia perseveraba unánime en el templo y fuera del templo, compartiendo el pan en distintas casas, con alegría y sencillez de corazón. Había una tradición griega que eran los banquetes. Y estos banquetes, estas comidas eran terribles. ¿Por qué? Porque se cometían pecados, orgías, cosas extremadamente inmorales, ¿no? Pero también era la oportunidad en estos banquetes de remarcar la distinción de clases, ¿no? Es a través de el vino que yo llevo, de la carne que llevo, etcétera, yo demostraba mi estatus social frente a los demás. Ese es un problema que se va a dar en la iglesia de Corinto, ¿no? Donde en la mesa del Señor, los de la iglesia de Corinto la van a querer hacer un banquete griego, ¿no? Y Pablo va a tener que poner orden ahí, lo puede ver usted en 1 Corintios 11. Sin embargo, la iglesia lo que buscaba era compartir el pan con alegría y sencillez de corazón. Y mi hermano, el propósito de la iglesia no es vender bienes y darlos a un líder, a un pastor o a una organización. El tema central es perseverar en la unidad y no poner nuestra esperanza en lo material. El reto de la iglesia no es juntar una tesorería por juntar una tesorería. Eso no significa que la iglesia pues no deba ser responsable en la administración de sus finanzas, ¿no? Pero el verdadero reto que tenemos como iglesia, mis hermanos, es perseverar en la unidad, sobre todo en estos tiempos difíciles. Por eso es que hablábamos de promesas de fe, porque lo que buscamos es expandir el reino, por un lado, ¿no? A través de nuestros misioneros, pero también fortalecer la iglesia de manera interna. El pasaje dice que esta iglesia del capítulo 2 de Hechos, tenía el favor del pueblo. Y mi hermano, hoy la iglesia necesita hallar gracia delante de la gente, pero esto es muy complicado, tomando en cuenta que vivimos en un entorno de mucha hostilidad contra la fe y donde el pecado se ha vuelto un estilo de vida. Sin embargo, Dios es fiel, añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y esa, mi hermano, esa es nuestra palabra de esperanza. Ya nuestro Señor Jesucristo nos había ministrado acerca de la unidad, ahí en Juan 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Y la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mi hermano, yo te invito a que lo que dicte tu corazón lo compartas a la iglesia, simplemente para que tengamos unidad. No te vamos a torcer aquí el brazo con que si das tal billete, tu fe es mejor o eres mejor cristiano. No, mi hermano, lo que Dios ponga en tu corazón, hazlo simplemente en pro de la unidad, para que perseveremos como iglesia. Vamos a orar. Bendito Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Mi Dios, simplemente la iglesia es tuya, Padre. Simplemente la iglesia es tuya. Y Padre, confiamos en tu provisión, confiamos en tu protección, porque la iglesia es tuya. La iglesia está en tus manos.
y nada ni nadie puede arrebatarte algo. Nadie tiene el poder, Señor, para sobreponerse delante de ti y arrebatarte algo. Y caminamos en esa confianza, Señor, porque la iglesia es tuya. Y te damos muchas gracias, Padre, por los corazones de todos aquellos, Padre, que, Señor, de lo suyo, Padre, ofrendan, comparten, Señor. Y no estoy hablando solamente del dinero que se echa en un alfolí, Padre. Muchas veces aquellos que invitan a otros a comer, aquellos que de repente regalan una prenda, etcétera. Este dar de Cristo, este compartir, Señor, con el propósito de fortalecer la unidad. Porque hoy, Padre, como siempre, la iglesia necesita estar unida. Ayúdanos a tener esa unidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues en cuanto a avisos, pues el aviso es que no hay avisos. No, sí hay avisos. Todavía tenemos actividades. Este sábado tenemos reunión de oración de varones. Varón, 8 de la mañana. Te esperamos ahí en el auditorio de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Yo sé que hace mucho frío, así que llévate una buena sudadera, una buena bufanda, un buen gorro. Pero créeme que va a haber calorcito humano. Vamos ahí a compartir nuestras necesidades, interceder unos por otros. Y si todavía tienes frío, no te preocupes, al final hay cafecito y pan, para que pues te animes y nos acompañes. Ya tuvimos nuestro servicio de promesas de fe, pero recuerden que seguirán ahí las cajas para recibir lo que son las tarjetas, si es que usted toma la decisión de participar en el proyecto Promesas de Fe 2026, donde usted se puede comprometer a dar una cantidad cada mes, la cual haremos llegar a los distintos misioneros. ¿Cuánto, mi hermano? Lo que Dios ponga en tu corazón, lo que Dios ponga en tu corazón. También recuerden, ya están los registros para el concierto navideño ahí en Torrefuerte, en la Iglesia Bíblica Torrefuerte, afuera del auditorio, abajo del domo, tenemos una mesa para que ustedes se puedan registrar, ¿no? Y tengan el acceso a los conciertos, al concierto navideño del 24 de diciembre. No me resta más que invitarlos a nuestros servicios dominicales, 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, con una serie que hemos arrancado, una serie preciosa que se llama Su llegada lo cambió todo. Es una serie que vamos a alternar domingos y miércoles, y bueno, también invitarlos a nuestro servicio de media semana, todos los miércoles, 7:30 de la noche. Los esperamos allá en la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Ya para terminar este tiempo de reflexión, quiero devolver la cortesía de los saluditos. Ya estoy viendo que me están atacando aquí con mis raiders, pero a ver, voy uno por uno. Hanna, muy buenos días. Gracias, muy buenos días, bendiciones. Mi hermana Lichita, qué gusto saludarla, hermana, muy buenos días. Saludos a mi amigo David Pedraza, Pastor David Pedraza, un abrazo. Alfredo Hernández Sánchez, bendiciones, familia Torrefuerte. Eunice Xochicale, muy buenos días, manda bendiciones a la iglesia. También anda por aquí el pastor Gerard Arellano. Híjole, espero no haber dicho una herejía porque tenemos aquí a los pastores. Saludos, amigo, gracias por tu apoyo. No, al contrario, mi hermano, gracias a Dios. Mi hermano Miguel Ángel Castuera, hermano, los Raiders no van con su personalidad, son malos, mejor los Rams. Híjole, hermano, ¿qué le puedo decir? La verdad es que tampoco el equipo me ayuda. Lo que sí sé es que gracias a los Raiders hemos roto un mito, ¿no? Porque normalmente se dice que en Las Vegas la casa siempre gana. Bueno, los Raiders nos han demostrado que la casa no siempre gana en Las Vegas. Pero bueno, pues es fe, mi hermano, es simplemente caminar por fe. Tengo aquí a Gorgonio, mi compañero del seminario. Qué gusto saludarte, amigo, un abrazo, qué gusto saludarte, Dios te bendiga, espero verte pronto. Mi hermanita Lorena Rosas, también allá en Nevada, en Estados Unidos, muy buenos días, manda saludos a la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Y mi hermano Gerardo Arellano dice que me da 20 likes para que gane. No, amigo, no. Mejor vamos a perseverar en la unidad de la iglesia. Y bueno, pues no me canso de pedírselo, por favor, no me canso de pedírselo. No se desconecte de Dios. No se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración. Y no se desconecte de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde créame que nos esforzamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.